capítulo 22 nos ha presentado una teología concisa acerca de la adoración. Hemos visto desde el párrafo número 1 que nos decía cuál es la forma agradable o aceptable de adorar a Dios. Hemos visto que el único objeto de adoración es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de la oración, de las partes de la adoración. Hemos hablado de cómo bajo el Evangelio ya no adoramos a Dios en un solo lugar, sino en todo lugar. Y en el párrafo anterior hablamos de cómo Dios había designado un día entre 7 que llamamos el Día del Señor para que lo adoremos. Por último, entonces, hermanos, este párrafo nos dice cómo debemos guardar el día, cómo guardamos el día del Señor. Culmina con este aspecto muy práctico. En el párrafo anterior yo les dije cómo podemos incurrir en dos extremos al hablar del cuarto mandamiento. Por un lado el legalismo y por otro lado el antinomismo. El legalismo sería decir que hay que guardar el día para ser justificados por Dios y se reflejaría en reforzar 1000 diferentes prohibiciones que tenemos para ese día, con un énfasis en cosas externas. El antinomismo, por su parte, se reflejaría en decir que el domingo no tiene nada de especial y que no hay ninguna razón para guardarlo como un día santo a diferencia de los otros 6 días de la semana. Ya hemos visto, hermanos, que el cuarto mandamiento sigue vigente, al menos su principio, un día entre 7. Ha cambiado ese día del sábado al domingo, pero el principio de guardar un día para el Señor, una proporción de tiempo para adorarlo, es algo que continúa hasta el día de hoy. En esta ocasión nos toca ver cómo esta doctrina debería reflejarse en nuestra vida. Cómo se ve de forma práctica esta convicción. Lo que hemos confesado en el párrafo número 7, que Dios ha santificado un día. Ahora vamos a considerar y en qué se traduce eso, que nosotros digamos creer eso. Podemos titular el párrafo entonces, ¿cómo guardar el día del Señor? ¿Cómo guardar el día del Señor? Y tiene 3 partes. La primera es la preparación previa que requiere este día. La confesión nos habla de una preparación que se da de antemano. En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que dejamos de hacer en ese día, las cosas que dejamos de hacer. Y por último, vamos a hablar sobre las cosas en las que nos ocupamos en ese día. Las 3 partes son entonces una preparación previa, las cosas que dejamos de hacer y las cosas de las que nos ocupamos en el día del Señor. ¿Qué dice la confesión en cuanto a la preparación previa? Vean otra vez sus confesiones. Dice, entonces, es curioso que empiece, ¿verdad?, con esa palabra, pero es porque está ligando lo que vimos en el párrafo anterior, nuestra convicción de que el día del Señor es el domingo, a la manera en que debemos de guardarlo. Entonces, el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano sus asuntos cotidianos. Podemos llamar esto preparación previa porque es algo que hay que realizar cuando menos con un día de antelación. Son cosas que haríamos cuando menos el sábado. ¿Qué pasa si no hay esta preparación previa para cuando tenemos que venir en el día del Señor? No lo vamos a guardar bien, vamos a estar afanados, vamos a estar preocupados o con nuestra mente puesta en otra cosa. Por ejemplo, ¿les ha pasado que llegan a la reunión y dicen, ¿si apagué el boiler o no? ¿Contesté el correo que tenía pendiente? ¿El mensaje que había puesto con prioridad en el WhatsApp sí lo contesté? A los amantes del fútbol, ¿no es hoy el partido de la selección? ¿Cómo habrá quedado? O a los de las carreras, ¿cómo habrá llegado el Checo Pérez?
Así nuestra mente, hermanos, por decir algunos ejemplos, se llena rápidamente de muchas cosas. Y cuando se supone que deberíamos venir ya pensando en que vamos a reunirnos con los santos, en que venimos a alegrarnos, a dar gracias a Dios, a adorarlo, ya venimos pensando otras cosas. Por esto es que requerimos una doble preparación, que es lo que la confesión nos dice aquí. Una preparación interna y una preparación externa. ¿Cuál es la preparación interna? Dice la confesión, que tiene que haber una debida preparación de su corazón. Un reconocimiento de lo que significa este día, lo que vimos en el párrafo anterior. Un recuerdo de la razón por la que venimos el domingo, que vamos a oír la palabra, que es la palabra de Dios, que vamos a cantar, que vamos a participar de la Santa Cena, que vamos a tener comunión con los hermanos. Una actitud de gratitud, de humildad, de expectación en la que decimos, Señor, tenemos hambre, queremos que nos des de este alimento, unida a una oración deseosa de oír la voz de Dios. Tiene que haber pues una preparación interna, es necesaria, pero tiene que haber también una preparación externa, dice la confesión, de haber ordenado de antemano sus asuntos cotidianos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso se traduce en que no vamos a asignar trabajo para el domingo. Conscientemente, de nuestra parte, no vamos a decir, voy a guardar este pendiente que tengo para hacerlo el domingo. Si vamos a tomar desayuno, pensar de antemano cuál va a ser ese desayuno. Que no sea muy copioso, porque yo sé que si llego y desayuné muy fuerte, me va a dar sueño. Tratar de no desvelarnos innecesariamente, por ejemplo. Dejar listas las medicinas, la pañalera, no sé, cualquier otro preparativo que necesitemos y que sea externo. Pero la confesión distingue entonces en esos dos aspectos. Tiene que haber una preparación del corazón y tiene que haber una preparación de los asuntos cotidianos, de aquellas pequeñas cosas que podrían preocuparnos si no resolvemos o no dejamos en orden de antemano. Pero vayamos, hermanos, en segundo lugar, sobre aquellas cosas que dejamos de hacer en el día del Señor. Continúa diciendo la confesión. No solo observan un santo reposo durante todo el día, de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. Un santo reposo de labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones, dice la confesión. La santificación del día entonces comienza por tratarlo de un modo distinto. No podemos tratarlo como un día de trabajo, un día para pensar y hablar de los afanes que tenemos. ¿Cómo hay que tratarlo? Lo veíamos en el párrafo anterior, como el día del Señor, el día que le pertenece al Señor. Y eso ya nos dice en qué hay que pensar, en qué hay que ocuparnos, pero vamos a eso en un momento más. Dice la confesión también que observamos un santo reposo de las recreaciones en este mundo. Y esta frase en la confesión tiene un contexto histórico muy interesante. Lo que pasa es que en el tiempo en que, un poco antes de que se redactara la confesión, el rey Jacobo I mandó hacer una declaración que se llamaba la Declaración de los Deportes. Y la mandó, hermanos, para que se leyera en las iglesias de Inglaterra. ¿Qué decía esa declaración? Que la gente el día domingo debió ocuparse de los juegos, de las danzas, de la cacería, los diferentes deportes que existían en Inglaterra en ese tiempo. Esa declaración animaba a todos los habitantes del reino a que se divirtieran el domingo participando de actividades al aire libre. Y el rey, por su autoridad, dijo, es una obligación que se lea la Declaración de los Deportes en las iglesias. ¿Qué fue lo que pasó? Que
a muchos de nuestros hermanos en ese tiempo les pareció algo sumamente desagradable, algo muy pecaminoso, que el rey se aprovechara de la autoridad que tenía en ese tiempo sobre las iglesias para haber ordenado algo así. Entonces nuestros antepasados, hermanos, reflexionaron bastante tiempo en qué significaba el día del Señor y cómo el día del Señor no podía coincidir con lo que el rey estaba ordenando en ese tiempo. Y esos son los ministros a los que se les llamó despectivamente como puritanos. Ellos fueron los que se opusieron a esta declaración. Y por supuesto, ¿qué es lo que elaboraron? Pues declaraciones como las que tenemos aquí en la confesión, que una de las cosas de las que nos abstenemos en el día del Señor es de las recreaciones en este mundo. La referencia tiene que ver con los juegos que se harían al aire libre el día domingo. Ahora, el pasaje que se nos cita aquí, hermanos, que es bien importante, es Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Que nos dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Déjenme ayudarles a distinguir brevemente algunos aspectos de este texto. En primer lugar, el versículo 13 comienza con la palabra sí. Cuando el sí, hermanos, no tiene un acento, ¿qué es lo que significa? Una condición. Es un sí condicional. El versículo 13 nos presenta la condición, el versículo 14 nos presenta una promesa. Si hacemos lo que está en la condición, versículo 13, gozamos o gozaremos lo que está en el versículo 14. En segundo lugar, hemos visto que el cuarto mandamiento que nos dice que había que santificar el día de reposo permanece. El día ha cambiado, pero no el principio de guardar un día entre 7. Por lo cual hay que decir que la condición que se incluye en este versículo sigue vigente, sigue siendo un principio. Ahora, vamos a ver más propiamente ahora las palabras del texto. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y el texto incluye cosas, hermanos, que el Señor espera que no hagamos. Dice, por ejemplo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. De allí salió el lenguaje que encontramos en el párrafo de la confesión, sus propias labores, palabras y pensamientos. ¿Qué significa eso? Que ponemos pausa a esas cosas. Los otros 6 días de la semana vamos a estar pensando en el trabajo, en las ocupaciones de este mundo, pero en este día el Señor espera que hagamos algo diferente. No andando en nuestros caminos, no buscando nuestra voluntad, no hablando nuestras propias palabras. ¿Qué espera el Señor que hagamos? Que llamemos a este día delicia, santo, glorioso de Jehová, y que veneremos este día. Dios espera entonces, hermanos, la misma actitud, el mismo corazón dentro del nuevo pacto. Aunque ya no vivimos en la época de Isaías, estamos ahora bajo el Evangelio, Dios espera en el día del Señor la misma clase de actitud. Cosas que dejamos de hacer, cosas que suspendemos para enfocarnos en disfrutar, porque ese es el lenguaje que se utiliza aquí.
delicia, santo, glorioso de Jehová. Por eso los puritanos llamaban al día del Señor el mercado del alma. No un mercado al que venimos a comerciar con las cosas de este mundo, sino en el que podemos comprar gratuitamente de los tesoros que Dios nos ofrece en su palabra. Esa es la clase de actitud que requerimos, aún estando bajo el nuevo pacto. Pero vayamos al segundo texto que encontramos aquí, que es Nehemías, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13. Versículo 15 al 23. Dice el texto: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Noten lo que está haciendo Nehemías. Los amonesté acerca del día. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo el día de reposo. No había ningún problema con hacerlo los otros 6 días de la semana, pero ese sí. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Noten que Nehemías se estaba preparando, había una preparación previa, como lo que hemos visto en la confesión. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Cuál es el asunto, hermanos? Nehemías se encarga de la reconstrucción de Jerusalén después de que había sido invadida y destruida. Y una de las cargas más grandes en su corazón era que se guardara bien el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había dispuesto como la señal del antiguo pacto. Cada pacto en la Biblia tiene una señal. La señal del pacto con Abraham, por ejemplo, fue la circuncisión. La señal del pacto con Moisés y el pueblo de Israel fue el día de reposo. Por eso es que Nehemías insiste tanto en ese momento, diciendo que por eso Dios había traído lo que ellos habían visto, sus juicios, sus castigos, por no haber guardado santo el día del Señor. Pero ¿qué nos enseña esto, hermanos? Nos da un ejemplo de cómo alguien estaba llamando en su corazón a este día santo, delicia, glorioso del Señor, de alguien que no quería andar en sus propios caminos, que quería suspender las cosas que haría otros 6 días, con tal de guardarlo de un modo diferente. Nehemías es así el ejemplo de alguien que lucha por guardar correctamente el día de reposo. Ahora, con eso hemos hablado de las cosas que dejamos de hacer, pero la confesión no termina allí, dice algo más. Vamos a la tercera parte, aquellas cosas de las que nos ocupamos. Termina diciendo el párrafo 8 del capítulo 22, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios,
y a los deberes que son por necesidad y misericordia. Entonces, hay ejercicios públicos, la reunión en el día del Señor, y hay ejercicios privados, lo que haríamos en nuestras casas. Nos dedicamos entonces a la adoración, dice, se dedican todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un día, el día del Señor, no es las horas del Señor, no es el ratito del Señor, es el día del Señor. Pero la confesión menciona algo más. Es claro que debemos dedicarnos a la adoración, pero dice la confesión también, y a los deberes que son por necesidad y misericordia. Los deberes que son por necesidad son todas aquellas cosas que tenemos que hacer para estar listos o atentos en la adoración. Por ejemplo, comer, preparar alimento, cosas que tienen que ver con nuestra higiene, etc. Son deberes por necesidad. Hay que hacerlos, no es algo opcional. Quien tiene que tomar las medicinas, por ejemplo, igual, tiene que prepararlas de la misma manera. Y hay deberes también que son por misericordia. Aquellas cosas que hacemos por amor a nuestro prójimo, como cuidar a un familiar enfermo, por ejemplo. Eso entraría como parte de esos deberes. Esto, hermanos, puede aclararnos mucho o evitar que caigamos en un legalismo cuando pensamos en el día del Señor. Vamos por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Se nos cita del versículo 1 al versículo 13. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Vean por favor el contexto, hermanos. Es en día de reposo. El Señor habla con los fariseos y el Señor después va a la sinagoga en día de reposo. El Señor Jesús iría a la sinagoga en día de reposo. ¿Qué se hacía en la sinagoga en el día de reposo? Se leía una porción de la ley, se leía una porción de los profetas, se exponía una porción de las escrituras y probablemente había algunas oraciones y cantos. Algo muy similar a lo que nosotros hacemos en el día del Señor. Y la confesión nos había dicho que hay deberes por necesidad y por misericordia. ¿Dónde vemos los deberes por necesidad? Los discípulos tuvieron hambre, arrancaron espigas, y para poder comer de las espigas tendrían que manipularlas con sus manos, si no, no podrían comerlas. Los fariseos consideraban eso un trabajo. Pero ¿cómo está razonando Cristo, hermanos?
Nos está diciendo que las Escrituras en el Antiguo Testamento ya enseñaban la prioridad de ciertas cosas sobre otras. La vida es mayor que el día y por lo tanto tiene que existir algo, alguna actitud, alguna disposición para que nosotros digamos, hay que sostener la vida y la vida requiere alimento. No es malo entonces que comamos en el día de reposo, preparemos alimento en el día de reposo. Es la forma en que Cristo está razonando. Y después encontramos deberes por misericordia. El Señor está en la sinagoga, está en un día de reposo y los fariseos están pensando que el hacer milagros es una obra que no es lícita hacer en el día de reposo, como sanar a una persona. Pero Cristo les responde que si un animal suyo, de su propiedad, se cayera en un hoyo, ellos lo levantarían. ¿Qué vale más, la vida de un animal o la vida de un hombre? La vida de un hombre. Por lo tanto, dice el Señor, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, hermanos, esos deberes por necesidad y por misericordia no son cosas que contradigan el propósito o las actividades que tenemos en el día del Señor. Y por eso digo que esto puede traer claridad cuando nos hacemos la pregunta de si hay alguna razón por la que podemos faltar en este día a la reunión, o si hubo alguna eventualidad, alguna emergencia, sea en nosotros o sea en la vida de algún familiar o de algún amigo a quien nosotros tengamos que apoyar. Hay que recordar esos dos aspectos, hay deberes por necesidad y por misericordia. Así hemos visto que para guardar el día del Señor se requiere de una preparación previa, que dejemos nuestras actividades cotidianas y nos ocupemos por completo de la adoración a Dios. Termino entonces, hermanos, con 3 aplicaciones. En primer lugar, creo que hay que arrepentirnos y confesar que no guardamos bien el día del Señor. ¿Con cuántas cosas nos distraemos en este día y llenamos nuestra mente de cosas que incluso llegan a ser contrarias a la palabra? ¿Cuántas veces nuestras conversaciones en las mesas están cargadas de temas mundanos, sin que las enfoquemos por la palabra y en la adoración? No digo que no podamos hablar de cosas cotidianas. Lo que digo es que si hablamos de cosas cotidianas, hay que enfocarlas por medio de la palabra. ¿Cuántas justificaciones tenemos para no prepararnos bien, para llegar tarde, para no prestar atención, para cantar desganados y así sucesivamente? En segundo lugar, tomemos hoy mismo las decisiones que sean pertinentes para no tener estorbos innecesarios los domingos. Hablamos de una doble preparación, de una preparación en el corazón, pero también de una preparación externa. Si ya sabemos, hermanos, que algo puede estorbarnos por no haberlo preparado bien, tomemos la decisión hoy, hagamos una lista, digamos, estas cosas son las que me estorban el domingo, voy a preparar esto y lo otro con tal de no tener ninguna interrupción. Por último, hagamos el propósito de que por la gracia de Dios nos vamos a deleitar en este día. Hoy Dios ofrece un banquete de gracia, un banquete dispuesto para nosotros, para su pueblo, y la promesa que veíamos en Isaías 58. Si guardamos el día de esa manera, hermanos, hay un disfrute que Dios nos ha prometido, algo especial para nosotros. Amén.